Y estamos con un tema que la verdad que hay que ponerse a pensar, ¿no? Porque decimos o suponemos que hay situaciones que nos pueden abrir posibilidades y no nos estamos dando cuenta, y otras que nos están cerrando y que tampoco nos estamos dando cuenta. Pero ¿con qué tienen que ver? Estamos con César Castaños, con el coach, con nuestro coach que extrañamos, ¿eh? Estuvo ahí varios días ausente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo Bienvenido. estás? Gracias y gracias por la invitación. Bueno, ¿nos damos cuenta en líneas generales o no? ¿O cuesta distinguir o identificar qué nos cierra y qué nos abre posibilidades? Y en general cuesta identificar qué cosas nos abren o nos cierran posibilidades. Desde el coaching ontológico decimos que lo que nos abre o nos cierran posibilidades son las distintas miradas, las distintas interpretaciones o creencias que tenemos sobre nosotros mismos, sobre el otro o sobre el mundo, ¿no? Entonces hay creencias, hay interpretaciones que muchas veces nos cierran posibilidades, nuestros pensamientos, nuestras ideas, que nos cierran posibilidades. ¿Posibilidades de qué? Posibilidades de acción a futuro, posibilidades de mejores relaciones. Nos cierran esas posibilidades sin que nos demos cuenta. Por ejemplo. Venía pensando, claro, un ejemplo mientras llegaba acá al canal. Imaginemos una situación de padres separados, un hijo que ve a su padre, vive con su madre y ve a su padre una vez por semana. Este hijo tiene la necesidad de estar más tiempo con su padre, pero él imagina, cree que su padre no lo quiere lo suficiente, que por eso solamente lo ve una vez por semana. Este hijo cree que su padre está interesado en otras cosas y no en él. Y entonces, cuando me ha pasado muchas veces en conversaciones de coaching, al momento de preguntarle al hijo si alguna vez lo habló con el padre, él me dice que no. Entonces, si yo no le pregunto al otro qué es lo que le pasa, o yo no le digo que necesito más su presencia, y todo lo creo yo, me lo imagino yo, o lo supongo desde mí, supongo que mi padre no me quiere lo suficiente, supongo que mi padre está más ocupado o preocupado por otras cosas que por mí. Son suposiciones que nunca chequeo con el otro. Suposiciones o creencias, algo que yo... Exactamente, ¿sí? ¿Y qué me llevan esas suposiciones, esas creencias? A sufrir. Claro. Esas suposiciones, esas creencias me hacen daño y me generan una relación con mi padre que me cierra posibilidades de buena relación, ¿sí? Entonces, el trabajo es justamente cómo puedo modificar estas creencias, porque como ya lo hemos hablado muchas veces, las creencias, las interpretaciones, las miradas que tenemos sobre la vida no son verdad, son simplemente interpretaciones. Y nos pasa mucho como seres humanos suponer que el otro debería comportarse de una determinada manera. Esas suposiciones es una creencia mía, es una interpretación mía, y eso hace de que yo me mal relacione con esa persona dado mi suposición. Pero en realidad nunca lo chequeo con el otro. ¿Qué le pasa al otro? Y no en este ejemplo, disculpa que te interrumpa. No, por favor. En este ejemplo, siguiendo la línea de pensamiento, digo, puede ser que el padre esté pensando que él es un excelente padre porque ve a su hijo una vez por semana. Claro. ¿Sí? Entonces, de pronto, no chequear mis suposiciones, mis creencias, hace de que cada uno estemos viviendo en creencias totalmente opuestas, diferentes, y cada uno creyendo que lo que está haciendo está bien. ¿Sí? Tanto el hijo que sufre cree que está bien pensar que el padre es un mal padre, y el padre creer de que es un buen padre porque lo ve a su hijo una vez por semana, ¿no? ¿Y eso de no chequear es una cuestión de miedo? ¿Es un miedo no preguntar? Muchas veces sí, muchas veces es un miedo, muchas veces uno está tan convencido de su suposición, de su creencia, que lo toma como verdad, Claro. que el otro debería darse cuenta. El otro, ¿cómo no se va a dar cuenta de lo que yo necesito si soy su hijo? Como lo obvio. Como lo obvio, exactamente. Claro. Y en las relaciones humanas cada vez descubrimos más que nada es obvio. O sea que lo obvio hay que trabajar para que no sea tan obvio y animarnos a preguntar.
Pero también existe la posibilidad y todo el derecho de la persona a decir, no, no quiero preguntarle, en este ejemplo que vengo dando, a mi padre o no quiero contarle lo que me pasa. Y está en todo su derecho, ni a preguntarle ni a contarle. Ahora, entonces, ¿para qué sigo sosteniendo una creencia o una mirada, una interpretación que me hace sufrir si no estoy dispuesto a preguntar? Y esa suposición es mía. O sea, yo reconozco que mi suposición es mía, que no está escrito en ningún lado que un padre debería ver tantas veces a su hijo por semana. Si yo no estoy dispuesto a preguntarle a mi padre qué es lo que le pasa a él o contarle lo que a mí me pasa, digo, ¿para qué sigo suponiendo algo que me hace sufrir? Porque, y acá cabe una diferencia entre lo que es el dolor y el sufrimiento. El dolor es un dolor físico, ¿no? El cuerpo nos duele, hay algo, me duelen los huesos, las articulaciones. Sí. Y el sufrimiento es lingüístico. El sufrimiento es algo que yo me estoy diciendo, algo que me estoy imaginando, que dispara o genera en mí una emoción de cierre de posibilidades, una emoción llamadas negativas, ¿no? Que me hacen sufrir, que me duelen, pero el sufrimiento no es real. Parte de una conversación que yo tengo conmigo mismo. Y en este tipo de suposiciones, lo que hablamos de abre o cierra posibilidades, las cosas que me cierran posibilidades muchas veces son miradas que yo tengo, como dije al principio, de mí mismo, de un otro o del mundo, que me hacen sufrir. Y no las chequeo y me las creo como verdad. ¿Y cómo hago frente, vamos a suponer, con algo que me pasa, con algo que que tiene mi propia conversación o con un otro? ¿Cómo hago frente a eso? ¿Preguntando? Preguntando. En cualquier situación que se dé. Sí, diseñando, digamos, la pregunta desde nuestra mirada del coaching, siempre vuelvo hacia esta interpretación que es el coaching ontológico, ¿no? Desde esta mirada hablamos del diseño de conversaciones, o sea, necesito diseñar una conversación que me permita tener el cuidado de la relación, porque muchas veces vamos por esas conversaciones desde el enojo, desde el resentimiento, digamos, con lo cual la conversación en sí ya lleva una carga emotiva que genera en el otro resistencia. El otro no está muy dispuesto a escucharme desde ese lugar, ¿sí? Entonces necesito diseñarme primero, desde qué lugar quiero yo tener esa conversación, para así también hacer o tener en cuenta el cuidado de la relación con el otro. Y en ese diseño entra la predisposición que tengo yo de no ir con una conversación incluida, porque puedo... Claro. ¿Qué le voy a preguntar si ya sé la respuesta? Exacto, eso es la típica. Claro. Con el ya sé la respuesta muchas veces no preguntamos porque ya imaginamos la respuesta. Y puede ser que la respuesta que yo imagine sea la que voy a recibir. Ahora, la única forma de tener la certeza de que la respuesta que voy a recibir es la que yo imagino es preguntándole al otro. Porque si no me sigo quedando con mi imaginario. Y como siempre decimos, nuestro imaginario es mío, no es verdad. ¿Sí? Claro. Y eso es lo que, en definitiva, me sigue generando sufrimiento. César, y si eso se traslada a un ámbito laboral, ¿no? Salimos de este ejemplo lo familiar y vamos a lo laboral. Que es también mucho más sensible, ¿no? Totalmente. En una cuestión de trabajo, en una cuestión de equipo, también tenemos conversaciones permanentes. Y el que tenemos enfrente también las tiene. Totalmente. Sí. De hecho, muchas veces estamos enojados con alguien que ni se entera de que estamos enojados, porque nosotros nos imaginamos una situación o el otro hizo algo o dijo algo que a nosotros nos molestó. Y mantenemos esa situación, la fijamos de manera tal que empezamos primero enojados y después convencidos de que el otro es mala persona. Sin chequear absolutamente nada. Claro. Simplemente por algo que nos molestó. Y el otro ni se enteró de que nosotros estamos molestos con él. Bueno, y en ese caso también hay que ir a la fuente y chequear y preguntarle, o al menos que se entere. Que se entere qué es lo que me pasó a mí con lo que él dijo o hizo. ¿Sí? Porque la única forma que tiene la otra persona de modificar algún comportamiento es que sepa que con lo que él dice o hace me está afectando a mí.
porque si no el otro no se entera y al no enterarse no tiene posibilidad de modificar nada. Si yo no voy por la conversación, esa otra persona no puede nunca modificar ningún comportamiento. Claro, en realidad es muy clara tu explicación teniendo en cuenta que me puede cerrar posibilidades sin al menos haber hecho ese paso de intentar que el otro se entere qué es lo que sucede, ¿no? Claro. Y si no quiero, de nuevo lo mismo, si no quiero ir por la conversación con mi compañero de trabajo, porque no tengo ganas, porque me da miedo, por el motivo que sea, de nuevo, preguntarme, ¿para qué sigo sosteniendo un pensamiento que al único que hace daño es a mí? Claro. ¿Sí? Porque el único que le provoca sufrimiento y el único que está permanentemente mascullando en contra del otro soy yo. Y eso genera estrés, genera nuestro sistema inmunológico no es indemne a ese tipo de pensamientos. ¿Cómo soltarlo también? Claro, entonces necesito soltarlo. Ahora, ¿es fácil? No, requiere todo un trabajo. A veces no estamos dispuestos a hacer el trabajo personal que requiere el soltar ese tipo de creencias, ese tipo de pensamientos. Entonces, nos es más fácil, más conocido quedarnos pegados a esas creencias y pensamientos que de alguna manera nos están perjudicando. La famosa zona de confort. La famosa zona de confort. Aunque me hace sufrir, me quedo ahí porque es lo que conozco. ¿Sí? Claro. El miedo a lo desconocido, y al el miedo a lo cambio. desconocido, el miedo de ir a las conversaciones, el miedo de enfrentarme o encontrarme con un otro en una conversación que a priori parecería incómoda, donde yo le tengo que decir que me siento mal por algo que él dijo o hizo, ¿no? Claro. Entonces, es incómodo, es una conversación incómoda, puede ser, pero es la única forma de sacarnos toda esta cosa que nos hace, creencias que nos uno molesta, tiene. claro. Sí, tal cual. Sí. Podríamos estar toda la tarde. Toda la Seguramente tarde. usted está de acuerdo conmigo. Es un tema para largo, es un tema que tiene muchas implicancias en el día a día y que permanentemente lo tenemos porque es casi cultural. Digamos, ¿no? Sí. También se escucha mucho esto de que, bueno, yo soy así. Obviamente, y está bárbaro. Pero ¿Querés seguir siendo así? Está perfecto. Ahora, nadie puede obligar a nadie a modificar absolutamente nada. Cada uno cambia o modifica parte de su forma de ser si quiere cambiarlo. Con lo cual, si el otro no quiere modificar o yo no quiero cambiar, tengo todo el derecho de seguir siendo igual. La pregunta siempre es, tu forma de relacionarte, tu forma de pensamientos, tus creencias, ¿te están sirviendo para ser feliz? Si te sirven, bienvenido y está perfecto. Ahora, si hay un espacio en donde estás sufriendo o te estás haciendo mala sangre por algo que puede modificarse, ¿por qué no hacerlo? Gracias. Gracias a vos.